Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de podcast. Esta es la segunda parte de nuestro podcast sobre el liderazgo de la mujer en el trabajo. Si no te has visto la primera parte, te invito a que la veas porque hay contenido muy bueno y consejos buenísimos que te van a ayudar mucho. Así que no te lo pierdas y te esperamos. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí con Lina. ¿Cómo estás? Hola, Abby, gusto volverte a ver. Igualmente, muy feliz porque ya estamos en la segunda parte de liderazgo de la mujer en el trabajo. Entonces, cuéntame, ¿cómo te sentiste en la primera parte? A mí me encantó, qué experiencia nueva, pero con los nerviositos de los que estamos acá sentados generando nuevas ideas que esperamos que les haya gustado a todos y que esta segunda parte sea igual de enriquecedora. Bueno, entonces empecemos con esta segunda parte y hoy vamos a hablar sobre los retos laborales. ¿Cuáles sientes que han sido los retos más difíciles que has tenido que afrontar para llegar a donde estás ahora? Uy, Abby, qué pregunta difícil. Voy a tratar de resumirla. 3 puntos. Me acuerdo mucho en mi pregrado, cuando estudié medicina. Nosotros éramos casi 80 estudiantes por semestre y de esos 80, cuando llegamos a la etapa final, solo éramos 4 mujeres. Entonces, sabemos el siglo en el que estamos y los avances que hemos tenido con relación a equidad en la presencia de hombres y mujeres en los diferentes procesos de educación. Sin embargo, hoy mirando hacia atrás siempre he dicho, wow, era como desequilibrada nuestra balanza y eso generaba algunas cosas particulares. Creo que en ese momento el aprendizaje se dio muy naif, muy natural, de fluyan y finalmente el objetivo de cada uno. Hoy en día, ya desde mi rol docente, donde mis estudiantes están, a veces siento incluso que son muchas más mujeres en algunas áreas. Los retos siguen siendo interesantes cuando la balanza se desequilibra, pero un aprendizaje que transité de la forma, digamos, más natural, sin tanto acompañamiento y que pues sí nos dejó un buen resultado. Con el pasar del tiempo he tenido quizás roles diferentes en diferentes áreas y cada que llegas a un nuevo rol hay un reto, porque tienes que adaptarte, conocer, entender. No solo el trazarte un objetivo de qué quieres con este nuevo rol, sino también el cómo tu equipo funciona para tus propios objetivos y para los de los demás. Han sido muchas etapas de aprender desde el reto, pero con resultados muy enriquecedores. ¿Y cómo has visto a Dios reflejado en todos esos retos? O sea, ¿cómo has sentido que Dios ha sido parte también de ellos? Si te cuento desde antes de tomar la decisión de llegar a un nuevo cargo o a una nueva empresa, la ansiedad puede aparecer ahí, ¿no? Sí. Yo siempre digo, lo relaciono mucho con el desarrollo del bebé. Primero naces, te sientas, gateas, caminas, todo tiene un proceso. Pero esa primera etapa que no logramos ver tan tangible nos va a generar ansiedad porque es un espacio que no conoces. Es algo nuevo, sí. Para mí siempre ha sido clave apoyarme en Dios en la toma de decisiones, de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, pongámoslo en la escena, dime tú cómo lo ves y si está el camino. Y quizás suena muy yo, pero abre las puertas correctas y eso te va a dar la fuerza que humanamente no tienes y eso te va a dar la capacidad para llegar a ese lugar. Acompañarte de Dios en la toma de decisiones profesionales es clave. Entender cuál es tu rol en el lugar que Él te puso, más allá de tu propia capacidad de entendimiento hacia ese rol. Sí, como enfocarnos también en el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Y alguna vez te tocó decir no a una oportunidad que era como tu oportunidad soñada, pero que Dios te ha dicho, esa no es? Sí me ha tocado y siempre también menciono que es más fácil decir sí que decir no, incluso para algo que tú no quieres. Si te ponen en la mesa una propuesta que a ti no te suena tan interesante, pues da pena, me lo ofrecieron, me tuvieron en cuenta, te sacas 1000 excusas. Por eso digo, fluye más natural el decir el sí y es más difícil siempre el no. Hubo una oportunidad laboral, sí, te cuento un ejemplo muy puntual que me hicieron en un momento dado. Mi hija estaba pequeña y una proyección que quería era
salirme de la dinámica muy acelerada que teníamos en ese momento a nivel laboral. Llega la propuesta a mí, me siento con mi esposo y lo seteamos, miramos, ven. A mí me gustaba un montón, él lo veía un poco más con sus ojos de evaluemos todas las opciones. Okay. Yo estaba en la emoción total. Claro, era tu sueño. Entonces bajamos los dos, lleguemos a un punto medio. ¿Qué hacemos? No oramos, lo pusimos en manos de Dios y la respuesta fue muy clara. No. Yo ahí hice, bueno, flu, desinflada, lenta. No, me imagino. Pero el tiempo me mostró que efectivamente no era. Que no era el camino correcto ni para mí ni para ellos. Ya las decisiones laborales vienen de la mano del impacto en tu familia. Tú ya no eres un ser único e individual, sino que lo que tú decidas y hagas va a impactarlos a ellos. Entonces pensaba, wow, si no hubiera estado casada y no hubiera tenido a mi hija, no me hubiera sentado a hablar con mi esposo, la emoción me habría llevado a todo ese lugar y me habría estrellado probablemente. Ok. Y el contar con ellos en este momento, el ponerlo en perspectiva del plan de Dios para nuestras vidas fue maravilloso porque efectivamente fue la decisión correcta. Pero es muy bueno lo que mencionas y es llevarlo como a un punto medio, porque hay veces en las que nos emocionamos tanto como por la decisión que quizás no consideramos como a esas personas que nos pueden aterrizar de esa emoción que a veces nos abarca. Entonces me parece muy interesante eso y siento que también es como la ayuda que Dios pone, esa ayuda idónea en el caso de tu esposo para como encaminarnos siempre a su propósito. Así es, Abby, así es, sobre todo en esos escenarios que parecen wow y que tú dices, no siempre todo es tan wow, depende de lo que tú tengas que transitar. Claro, y bueno, ya nos has hablado acerca de la organización, pero ¿qué otros consejos nos podrías dar o que te dieron a ti que en su momento te han ayudado para llegar a donde estás hoy en día? Intencionalmente estos últimos meses han sido un trabajo muy dirigido a la comunicación. Comunicarse necesita de dos partes, lo que tú entiendes, lo que yo te digo, lo que todos ustedes perciben desde allí, pero la comunicación es una herramienta poderosísima. Lo hablábamos incluso en la iglesia, aquel dicho de las palabras tienen poder, sí, para arriba o para abajo. Tienen diferentes poderes y podemos darle diferentes poderes. Es genético en nosotras, las mujeres, hablar más, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Te sientas y un hombre te puede decir en 2 cosas, terminó la conversación. Sí. Nosotras no, tenemos que darle contexto, emociones. Pero en ese punto, cuando estás a nivel laboral, es importante saber cuándo no decir nada, cuándo debe haber silencios. Okay. Y en realidad te nutres de los silencios. En las conversaciones personales, en las conversaciones con Dios, te vas a nutrir de los silencios. Eso es importante porque a veces no nos acostumbramos a los silencios. Como que siempre queremos comunicarlo todo y a veces es mejor parar, guardar silencio y continuar. Si lo hiciéramos acá, si fuera así espontáneo y tú y yo nos quedáramos en silencio, los que están detrás de la pantalla dirían, se cayó la señal. Sí. Porque ¿qué pasó? Se dañó algo. Los silencios suelen ser incómodos. Sí. No sé, es la perspectiva. En realidad los silencios son las oportunidades de entender lo que pasa allá, la oportunidad de poder nutrir nuestra cabeza con otras ideas. Y la comunicación es una herramienta muy grande también en el trabajo de equipo, en el liderazgo. Entonces sí, habíamos hablado de la organización, pero también habíamos hablado de la priorización y es clave entender cómo comunicamos nuestras ideas. Cada uno de nosotros tiene patrones de comunicación diferentes y no somos conscientes de eso, cómo impacta al otro. Yo en algunos momentos suelo ser muy directiva, pintemos la pared de verde, sin consensuar tanto como pintamos la pared de verde. Ok. Hay momentos en los que tendrás que cambiar tu patrón de comunicación, depende de lo que quieras lograr, del equipo en que estés, del contexto en el que estés, y esa dinámica de cómo afrontas esos espacios es clave para poder tener un buen resultado. Y eso también es clave como para aprender a ser un buen líder. Como conocer en qué momento, lo que tú decías, cuando hay que cambiar los patrones de comunicación y cuando sí. Yo siento que todo eso es como algo que uno va trabajando en el camino para poder llegar a ser como ese líder que dé ejemplo, ese líder ejemplar. Es cierto, Abby. Las habilidades que nos identificamos hay que fortalecerlas, hay que trabajarlas. El servicio, que lo habíamos mencionado también en nuestra primera etapa de este podcast, nunca se termina. A veces creemos que el objetivo es el fin, o sea, llegamos hasta ahí.
tus habilidades de liderazgo van a crecer siempre. Van a crecer en la medida que tú les permitas crecer, en que tú las nutras y en la que te rodees de buenas herramientas y personas para que esto crezca. ¿Y tú siempre te consideraste líder? ¿Como que siempre te gustó liderar o eso fue fluyendo? Si mi mamá ve el podcast, y espero que lo vea, un saludito. Se va a acordar que un reto bien interesante de mi vida fue que cuando era pequeña, para entrar al preescolar había una edad límite. Entonces tú entrabas a los 5 años. Pero vamos a decir que mi mamá tenía un interés genuino en que yo aprendiera rápidamente y no que quería sacarme de la casa muy temprano. Pero a los 3 fue y les dijo en el colegio que yo era independiente, porque parte de que empieces a los 5 tiene una razón de ser en diferencia a los jardines de bebés. Entonces, no, ella ya va al baño sola, ella ya habla y le entienden perfecto, ella se comunica de forma efectiva, decía mi mamá, y me dejaron entrar a los 3. Después del tiempo entendí que también tiene una razón de ser que todos tengamos la misma edad en ese momento. Yo era muy pequeña. Uh-huh. Y pues mi 1.50 actual refleja que fui pequeña, además de talla toda la vida. Fue un reto bien interesante cómo llegué allí, pero la llamada a mi mamá, a mí me iba en el colegio a nivel académico, virtud de Dios, porque no era la más juiciosa dedicada a esto, pero me llamaban a mi mamá cada rato por disciplina. Y recuerdo mucho que en el colegio le decían, es que Lina organiza a las niñas. Lina organiza a las niñas para que hagan esto, lo otro, y les da funciones a todos. Y era un tema difícil para manejar, porque Lina era la más chiquita. Yo creo que fue mi forma de adaptarme. No estoy segura, bueno, probablemente en el plan de Dios sí estaba escrito poner esto en mí. Como ese sentir de liderazgo. Claro, y en mi etapa muy temprana, pues, como fluía. Después llegó mi abuelo a mi vida, y mi abuelo yo creo que fue el que marcó gran parte de mi patrón de comunicación y de cómo organizo. Y después sigue llegando más cosas que van modelando. Yo creo que desde muy temprano sí mostré gusto en organizar, en asignar funciones, en poner tareas y meterme en la tarea. Claro, al principio no se veía tan me meto en la tarea. Es un camino. No, sí, mira que es muy interesante porque a mí me pasó todo lo contrario. Yo era más como de, desde muy pequeña, como que no me gustaba tanto, o sea, yo era como de las que me gustaba participar, pero tú toma liderazgo, porque había veces en las que yo tomaba liderazgo y salía mal, y yo no, yo aquí no, gracias. Pero después fui creciendo y fui un poco tomando ese liderazgo en la universidad, pero no tan marcado. No fue hasta que llegué ya como a servir bien en la iglesia, como ser parte más del grupo de jóvenes y todo eso, que se fue dando naturalmente. Y cuando vine a ver, ya era como, es que necesitamos que lideres esto. Y yo, ay, Señor, bueno, está bien. Y ya es algo que le empecé a coger como un gusto, como que, ok, me gusta esto, porque también es el sentir de la responsabilidad de mejorar también. O sea, siento que a veces el ser líder te da como esa responsabilidad de, ok, tengo que mejorar, tengo que ver cómo hacer bien las cosas, tengo que buscar alternativas, cómo mejorar esto, cómo ayudar. Entonces es como un constante estarte moviendo. Entonces siento que por lo menos a mí me ha ayudado como en mi productividad, en como que, ok, tenemos que organizar esto, tenemos que hacer esto, no tenemos tal cosa. Entonces, no sé, siento que es algo que positivo para ti. Que es algo muy positivo y que como que en un tiempo no lo veía así. Interesante, Abby, porque no solo ponerte la etiqueta te convierte en algo, ¿no? Sí. Entonces, si tienes esa capacidad que me narraste ahí en esas frases de hice una autoevaluación de ver, no todo el mundo tiene la facilidad de... Y es que a veces es muy difícil porque es enfrentarte a cosas que no te gustan de ti mismo y dices, ay no, pero yo no tengo eso. Y después darte cuenta como, no, sí lo tengo. Si digo que no lo tengo es porque sí lo tengo. Ok, entonces el trabalenguas está interesante, pero es la capacidad de ver dónde hay que trabajar, ¿no? Exacto. Siempre tendremos dónde trabajar, qué podemos hacer mejor, porque cuando tienes o adoptas un rol de liderazgo a largo plazo o a corto plazo, hay gente trabajando a tu alrededor que depende de tus decisiones. Entonces es clave poder nutrirte más. Sí, me parece que eso también es como importante y más como lo que yo te decía, la responsabilidad de que, ok, estas personas cuentan conmigo. Y lo que tú mencionabas ahorita sobre lo de difícil decir que no, y es como, ok, me tomaron en cuenta, o sea, ellos confían en mí, entonces también y siento que eso a veces ayuda en la confianza de uno mismo. Pues ok, si ellos confían en mí,
entonces porque yo no confío en mí misma. Entonces siento que el liderazgo de las mujeres es muy interesante, a la vez es muy bonito porque las mujeres tenemos también esa sensibilidad ante las cosas, como más emocionales, como que vemos como los panoramas más abiertos. Eso juega a favor y en contra, ¿no? Sí. Hay que saber equilibrar sí. todo. Pero es entender, si Dios me puso acá, y este año muy en el camino de lo que estamos trabajando en la iglesia, es cómo soy luz donde estoy. Exacto. Para hacer luz debo estar conectada. Para estar Sí. para reflejarnos hay que estar conectada. Tiene que estar a la fuente Hay de una luz. fuente que nos nutre. Y Muy de ahí importante. vendrá el rol donde Dios nos puso. Y no es que es como Él nos modela el escenario, sino nosotros como Sí, modelamos. y allá. también estar conectado a Dios hace que ese autoanálisis sea más sencillo de ver, porque es que Dios no deja nada en lo oscuro. Dios, si te va a sacar las cosas, te las saca. Te gusten o no te gusten o no te gusten, te las saca. Entonces siento que eso también nos ayuda bastante. Entonces, Lina, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas que nos están viendo, que quieran ejercer ese liderazgo, que tengan esos sueños de su profesión, de llegar lejos? ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia? Escúchense a sí mismas. Si tú me preguntas cómo decidiste ser médico, no te lo sé decir, era muy pequeña. Escúchense a sí mismas porque el camino que está trazado para cada uno de nosotros es algo con lo que debemos conectar desde nuestro propio ser. Nuestro corazón está de verdad para dónde vamos. Y cuando sepamos cuál es la ruta, hay que empezar a poner metas. Las metas muy importantes. Hay que trazarlas, porque si no sabes, ese es otro de esa sí es una profe desde medicina. Nadie sabe lo que encuentra si no sabe lo que está buscando. Okay. Y es, si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Así que para llegar a la meta de la mejor manera hay que nutrirnos. ¿Y qué recomiendas? ¿Metas a largo, corto, mediano Tienes plazo? que Tenerlas todas. Tienes que tener a corto, lo que hablábamos de si no me proyecto para mañana, pues pasado mañana está perdido. Hay que tener a corto, mediano y a largo plazo. Hay que darse la opción de salir de la raya. No todo es como nosotros lo vemos en cuadriculado. Ni también de la zona de confort. Exacto. La vida nos va a permitirnos mover en paralelismo a nuestra ruta recta, divina, preciosa. Hay que ser ambiciosos sin entrar al amor de que quiero que sea yo la protagonista. Sí. Tengo que hacer lo que estoy llamada a hacer de la mejor forma, a impactar de la forma en que me llamaron a impactar a los demás. Cumplir nuestros objetivos y darnos la oportunidad de aprender de los errores. Los errores no es para devolvernos al principio, es probablemente para cambiar un momento de la dirección. Entonces, de los errores se aprende más y las tribulaciones son los que nos van a fortalecer. Así que hay que disfrutarse el camino, aprender, dejarse enseñar, siempre servir y cumplir nuestras metas. Bueno, muchísimas gracias, Lina. La verdad, nos has dado consejos muy buenos. Yo los voy a tomar, me encantaron. Ay, entonces, pues también invitamos a todos los que nos están escuchando a que tomen nota, tomen estos consejos. Y pues nada, gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todos, de verdad, un espacio muy agradable para llegar a los que nos ven desde la iglesia y a los que nos ven mucho más allá. Conectar desde la distancia. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden dejarnos en los comentarios qué les gustó, qué más les gustaría saber. Cuéntenos, ¿son organizados, no son organizados, tienen sus metas? Los vamos a estar leyendo y respondiendo sus comentarios. Hasta el siguiente capítulo.